Jesús se acerca a Juan Bautista, que está en el Jordán para ser bautizado. Ahí recibe la confirmación de su misión profética, por medio de la voz del Padre y la presencia visible del Espíritu Santo. Nos ponemos de pie y entonemos el aleluya. Ya viene otro más poderoso que yo, dijo Juan el Bautista. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Señor esté con todos ustedes, hermanos. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, como el pueblo estaba en expectación y todos pensaban que quizá Juan el Bautista era el Mesías, Juan los sacó de dudas, diciéndoles: es cierto que yo bautizo con agua, pero ya viene otro más poderoso que yo, a quien no merezco desatarle las correas de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Sucedió que entre la gente que se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Mientras éste oraba, se abrió el cielo, y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma sensible, como de una paloma. Y del cielo llegó una voz que decía: Tú eres mi Hijo, el predilecto, en ti me complazco. Palabra del Señor. La primera lectura, hermanos, que hemos escuchado, tomada del profeta Isaías, empieza a partir del capítulo 40, se le llama el libro de la consolación, hasta el capítulo 55. En este pasaje empieza: consuelen, consuelen a mi pueblo. Solamente necesita consuelo a alguien que está pasando por un mal momento, alguien que no necesita, que todo va bien. Esta palabra es simplemente como cualquier otra. Pero cuando las cosas no han ido bien, entonces alguien necesita que lo toquen con delicadeza. Es la historia. Para poder entender la primera lectura del día de hoy, se necesita entender lo que está viviendo el pueblo de Israel. El pueblo ha sido sacado de su tierra, tiene alrededor de 70 años, que lo sacaron de Egipto y se lo llevaron caminando hacia Babilonia. Después de tantas realidades que está viviendo allá, ellos traen el dolor en el corazón de ese caminar. Fue una cuestión dramática el salir de su pueblo, de su tierra, de su familia, dejar su templo, ver que morían algunos. Ese camino que va de Jerusalén a Babilonia fue doloroso y ellos no quieren voltear atrás, porque cuando voltean hacia su historia descubren el dolor que provocó ese caminar. Y por eso necesitan ser consolados. Es una herida que está abierta, que no ha cicatrizado. Y por eso el profeta le dice al pueblo: hay que mirar hacia atrás. No tengan miedo de mirar hacia atrás. Cuando en nuestra historia, hermanos, en nuestra historia pasada ha habido cierto acontecimiento, una mala decisión, una enfermedad, un fracaso, lo que menos queremos es ir a ese lugar. Olvídalo, eso ya no pasó.
y eso es mantener una situación de angustia porque puede volver. Y puede ser nuestra historia, puede ser nuestra enemiga, porque es una realidad que me entristece. Y entonces, sea el pecado, sea la circunstancia, es lo mismo que está viviendo el pueblo. Dios le dice a su pueblo, vamos a caminar hacia ese lugar que te duele. Y entonces el pueblo dice, pero ¿cómo volver? Saliste sin mí, pueblo mío, pero vas a regresar conmigo. Es la diferencia. Nosotros podemos volver a nuestra historia solos y nos vamos a convertir jueces implacables de lo que hemos hecho o no hemos hecho en el pasado. Pero cuando Dios se compromete a ir con nosotros a nuestra historia, entonces podemos descubrir una voz clama, preparen el camino, el desierto, que todos los valles, que nuestro paso sea seguro. Conforme Dios va acompañándonos en nuestro caminar hacia nuestro pasado, vamos descubriendo que la herida que estaba abierta y quizá infectada de dolor por tantas veces que la hemos tocado, ahora resulta que ir a ese encuentro, a esa realidad, a esa circunstancia del pasado con el Señor, es descubrir que se va cicatrizando. No sé si me explico. Lo veo así como medios. ¿A dónde nos quiere llevar el Padre? La palabra, ¿hacia dónde nos quiere llevar? Y es ir hacia el pasado, pero no solos. Porque quizá, como el pueblo de Israel, nuestra historia puede ser nuestra enemiga, puede ser nuestro dolor. No nos permite que vivamos una realidad presente. Y por eso el profeta, Dios le dice, sube a lo alto, mensajero, es el momento, este pueblo ha sufrido suficiente, ya su iniquidad ha sido satisfecha, ha recibido de manos del Señor el castigo doble por sus pecados. Es decir, este camino de dolor ya fue mucho tiempo de dolor, ya basta, hay que ponerle un alto. Y en la medida en la que uno le pone un alto, caminando con el Señor, va descubriendo que la herida se cicatriza. Y una cicatriz se puede tocar sin miedo, porque ha sido sanada. Y entonces sube a lo alto, grítales, alza la voz, no tengas miedo. Y el profeta, en este caso somos todos, pero particularmente en esta celebración soy yo. Y es decirles, gritarles al corazón, dile, háblale al corazón a Jerusalén, háblale a mi pueblo. No tengas miedo de ir atrás a tu historia, no tengas miedo de recorrer el camino del dolor. Ha llegado el momento de la consolación y es la obra de Dios que actúa con su palabra. Y entonces, aquí está tu Dios, aquí llega tu Señor. Y en la medida en la que nosotros estamos esperando a ese Dios, a ese Señor, entonces vamos descubriendo que nuestra historia no nos determina nuestro presente, que lo que somos no es consecuencia de nuestro pasado, sino nuestro presente es una oportunidad para vivir como Dios quiere, como tú quieres, como los demás quieren que seas. Porque, digo, si no queremos solucionar nuestra historia presente, pues sigamos culpando al pasado. Basta ya de buscar culpables. Basta ya de acostumbrarte a vivir en el dolor. No necesariamente la vida tiene que ser así. Y por eso es invitar a ese Dios que viene a redimirnos. La carta de San Pablo a Tito, que hemos escuchado en la segunda lectura, Tito es uno de los discípulos de San Pablo, un querido apóstol que ha estado con él en todo momento, aún en la cárcel. Y Pablo le dice, Tito, Dios no ha tenido medida, la gracia de Dios se desbordó, Dios no se guardó nada para sí. El más grande tesoro que Dios tenía se salió del cielo, de ese estado de Dios, y ha sido su Hijo. Lo más grande que tenía el Padre no lo ha dado, que es su Hijo. Pero ¿para qué vino su Hijo? Y
Pablo está escribiendo, ha venido primero para entregarse por nosotros. Él se entregó, no la mitad de él, totalmente entregó su sangre preciosa la derramó para pagar. El Hijo de Dios se encarnó para hacer un negocio, y el negocio es comprar. Dios se encarnó para venir a comprar. ¿Qué cosa quería Dios? A través de Jesús, comprar esclavos. Antiguamente se compraban y se vendían las personas. Los que compraban los esclavos se llamaban redentores. El redentor es aquel que llegaba y compraba esclavos. Por eso Cristo le decimos al Redentor, porque se hizo hombre para comprar a precio de sangre. No nos compró con dinero, compró con su sangre. Fue lo que desencadenó los nudos, las ataduras que el demonio había puesto en nosotros, en la humanidad. Y nos compró. Y lo primero que hace, dice la carta a Tito, lo primero que hace cuando nos compra es, nos purificó. Te limpia de toda la mancha de pecado. Te limpia de todo aquello que no dejaba ver el rostro de Dios en ti. Y con delicadeza fue limpiándote de toda la mancha. Nosotros hablamos del pecado original. Y fue limpiándote de tal manera. Y ya que estás limpio, ahora sí, te integra a sí mismo. Y al integrarte a sí mismo, lo hace a través, por medio del bautismo, dice el texto el día de hoy. Porque a través del bautismo ha depositado en ti el Espíritu Santo y el fuego. La forma en la de decirte que eres su hijo es la acción del Espíritu Santo. Te ha marcado. Por eso cuando nos confirmamos, nos ponen un aceite. Ese aceite que nos ponen es el santo crisma. Y crisma, es el sello, es indeleble, penetra de tal manera que ya no lo puedes quitar. Es la acción del Espíritu Santo. Al ser adoptado a través del bautismo y por la acción de la confirmación, tienes la gracia, la luz que viene de Dios. San Juan de la Cruz dice que somos como un espejo. Y si el espejo pone en dirección hacia el sol, entonces adquiere esa luz que puede iluminar otros espacios. Pero si el espejo está sucio, entonces esa luz pues no va a dar un reflejo como quisiéramos. Lo mismo pasa, la luz del sol, la luz de Dios ilumina, pero nosotros debemos de tener esa purificación para recibir esa luz y para poderla direccionar a todos aquellos que están a nuestro lado. Es lo que le está diciendo la segunda carta. Y el Evangelio, hermanos, ya para terminar, dice como Juan el Bautista estaba en el Jordán. El Jordán es el límite entre la tierra prometida y el desierto, entre el cumplimiento de la promesa y la promesa. Pasar el Jordán significa la obra de Dios que está actuando. Y dice que estaba en el Jordán, es decir, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Todo el Antiguo Testamento hemos estado esperando a este que nos está hablando Isaías. Ya viene el Señor, viene para comprarnos, viene para redimirnos, viene. Y entonces Juan el Bautista está entre el Antiguo, entre la esperanza y el cumplimiento. Llega Jesús y dice que Jesús estaba orando y Juan el Bautista, en un rito de conversión, lo bautiza. Y en la oración de Cristo, en ese momento dice que se abre el cielo. Estoy parafraseando el Evangelio el día de hoy. Una voz se oyó del cielo: tú eres mi Hijo, el predilecto, en ti me complazco. Este es el que han estado esperando. Este que va a venir a liberar, que va a venir a reconstruir, que va a venir a sanar. Este que va a venir a cicatrizar las heridas. Este con el que puedes caminar y conducir en todas las etapas de tu historia. Este que viene no a condenar, sino a salvar. Este que está aquí es mi Hijo, mi predilecto. En ti me complazco. Y empieza a partir de aquí la vida pública de Jesús.
En las series americanas dicen, esta historia continuará. Así terminó el Evangelio el día de hoy. O sea, ¿qué va a pasar? Este es mi hijo. ¿Qué va a suceder? El Antiguo y el Nuevo Testamento, todo nos dice que es aquel que viene a comprarnos con su sangre, que viene a sanarnos, que viene a reconstruir. Pero la historia de hoy se termina. Y entonces tendremos el próximo domingo, hoy se termina la Navidad, el tiempo de Navidad. La próxima semana empezamos el tiempo ordinario. Y en el tiempo ordinario vamos a ver, por eso es bueno venir los domingos a misa, porque vamos a ver todo lo que este Hijo de Dios va a hacer cada paso que da en su vida y en su historia. Esta historia va a continuar no solamente en la proclamación del Evangelio, esta historia continúa en tu historia y en la mía. El bautismo, hermanos, nos sumerge en el misterio de Dios. Y lo primero que hacemos, somos purificados por Él, comprados por Él, arrancados de las manos del enemigo. El demonio no puede hacernos nada. Es un perro rabioso, amarrado, encadenado. La única manera de que te puede hacer daño es que tú te acerques. Pero Dios le ha quitado el poder que tenía sobre nosotros. Ser bautizados es no tener miedo a caminar. Ser bautizados es no tener miedo, ver hacia atrás y ver tu historia. Ser bautizados es cerrar los ojos y despertarte mañana con el deseo y la certeza de que Dios te va a despertar con una buena noticia. Porque los niños pequeños, cuando se duermen, ellos no le importa lo que va a pasar mañana, porque tienen a sus papás que se preocupan por ellos, ¿cierto? El cristiano es hijo de Dios. Y si vives como hijo de Dios, no como si fueras, eres hijo de Dios. Entonces deja que este Dios que te ha adoptado, que tus papás te entregaron a Él, porque no sé si se dieron cuenta en el bautismo, cuando los papás lo llevan, renuncian a su paternidad y se lo dan a Dios en el bautismo. Y ya no es tu hijo. La última vez que lo dijiste fue antes del bautizo, de bautizar a tu hijo. En el momento de ser bautizado, es adoptado como hijo de Dios y Dios te lo da para que acompañes. Por eso cada uno de nosotros somos propiedad de Dios. Y tu verdadero Padre está en el cielo y en la tierra, creador del cielo y de la tierra. Y vivir como hijo de Dios es saber que cada paso que das, de alguna u otra manera, es seguro. Por eso, hermanos, en este día es volver a recordar el misterio en el que nuestros papás inteligentemente, sabiamente nos pusieron en las manos del Señor. Descubrir que con Él tenemos la oportunidad de que su fuego, su amor, inunde toda nuestra historia. Cuando dejas de andar mendigando amor de este mundo y tienes el de tu Padre Dios, no necesitas de nadie. Y si los necesitas es para compartir el amor que Dios ha depositado en ti. Cuando alguien no tiene a Dios como Padre, anda inquieto porque anda buscando el amor aquí en este mundo, o a través de las personas o de las cosas, y es desesperante. El amor de Dios es plenitud, es llenar, consolar. Por eso el texto del día de hoy: consuelen a mi pueblo, le dice al profeta. Háblale al corazón, dile que ya fue suficiente el tiempo de dolor. Aquí estoy, tu Dios, tu Señor ha llegado para integrarte a Él, a su misterio de amor, para purificarte, para acompañarte en tu vida. Por eso el Evangelio, hermanos, no es solamente Jesús que se mete al Jordán, es Jesús que se compromete públicamente y el Padre así: este es mi Hijo, este es el que estaban esperando, aquí se los dejo, para que salga al encuentro de cada uno de ustedes. Es el compromiso público de que Jesús no nos va a abandonar en nuestro caminar. Eso es ser bautizado, hermano. Es salir al encuentro de los demás
para cumplir la promesa del Padre, de que está entre nosotros. Por eso, pues en este día recordemos quiénes somos. Eres hijo de Dios y te pareces más a Él de lo que imaginas. Y puedes ser más semejante a Él de lo que imaginas si te permites que en tu caminar el Señor te acompañe al recordarte, porque Él lo recuerda. ¿Ustedes se acuerdan cuándo fueron bautizados? ¿En qué fecha? No se volteen así tranquilos, no les voy a preguntar. Si tú no lo recuerdas, Dios sí lo recuerda, porque en ese día te adoptó. Y si para ti no fue tan importante, porque eras muy pequeño, creo que es bueno ir al acta y descubrir en qué fecha. Porque en ese mismo día Dios no solamente te adoptó, sino te llamó hijo. Y pasaste de ser criatura de Dios a ser hijo de Dios. Por eso tenemos que celebrar. Una celebración más en nuestra vida no cae mal, hermanos. Tiene una fecha del bautismo donde tus papás te entregaron a Dios y Dios te dijo: tú eres mi hijo amado, yo voy a estar contigo. Por eso ojalá que tu fecha de bautismo también sea una oportunidad más para compartirla con alegría con aquellos. Los que no han sido bautizados, pues les falta una fiesta. Nosotros que nos encantan, tenemos una justificación más. Y puede haber novenarios si quieren. Entonces, yo creo, hermanos, que las lecturas del día de hoy nos invitan a la esperanza. Vive como hijo de Dios. Pídele lo que quieras. No sé qué tipo de papá hayan tenido, yo sé que son muy buenos papás. Pero cuando un hijo le dice al papá: papá, quiero esto, si es para bien, te lo compro, hijo. Así son los papás, dígame si no. Imagínense un hijo de Dios que se acerca y le dice: Padre, soy tu hijo, ve cómo ando en toda tu historia. ¿Tú crees que te va a dejar allí? Hagan la prueba. Y ese Padre de la eternidad se detiene cuando un hijo como tú se detiene para estar unos momentos con Él. Vivamos, hermanos, nuestra fe, que ha sido cimentada a través del bautismo, incrementada con el sacramento de la confirmación, y que hoy recordamos con alegría para decirle a Dios: tú eres mi Padre, yo soy tu Hijo. Y en ese momento se actualiza todo el misterio de Dios en nosotros. ¿Se fijan que no es tan complicado esto de ser amados por Dios? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, vamos a ponernos de pie, hermanos. Vamos a renovar nuestra fe. ¿Creen ustedes en Dios Padre que ha creado el cielo y la tierra? ¿Creen que Jesucristo ha sido el único Hijo de María que murió, que resucitó y está sentado a la derecha del Padre? ¿Creen ustedes en el Espíritu Santo? ¿Creen que los santos interceden por nosotros y que después de esta vida nos espera la vida eterna? Entonces es un buen día para levantar nuestra mano y decir juntos: esta es nuestra fe. Es la fe de nuestra iglesia, que nos alegramos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, hermanos, pues vamos a tomar asiento. Creo que el Señor nos ha invitado a vivir esta paz con nosotros mismos y ahora lo recibimos en las ofrendas para que se transformen en su cuerpo y en su sangre que nos va a alimentar en este domingo. Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Padre, te encomiendo mi alma, te la entrego con todo el amor del que soy capaz, porque te amo y necesito ponerme en tus manos sin medida, con una infinita confianza, porque tú eres mi Padre. Oremos, hermanos, vamos a prepararnos a terminar este momento. Renovados por tus sacramentos, te suplicamos, Dios Todopoderoso,
que te sirvamos dignamente con una vida que te sea agradable por Cristo nuestro Señor. El equipo de Construyendo Comunidad informa que hoy estarán llegando los libros a los que no pudieron recogerlos en el mes de diciembre. Muchísimas gracias. Vamos a ponerlo de pie, hermanos. Vamos a... El Señor esté con todos ustedes, hermanos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca siempre. ¿Quieren saber lo que me dijo el niño? No sé, no estaba preparado aquí. Se acerca, ¿y dónde están? No sé, los papás por ahí están. Seguramente me dice, ¿sí me quieres mucho? Pues sí te quiero mucho. Suficiente. Y no es mi hijo, Imagínense cuando un hijo le dice a su papá eso, lo enternece. ¿Por qué no decirle a Dios hoy que presumimos de ser bautizados, ¿me quieres mucho? Y la respuesta no es solamente sí, sino el amor de Dios que se desborda. Hagamos posible, hermanos, experimentemos el amor de Dios como hijos, con la alegría de ir en paz, de haber encontrado a nuestro Señor. Vayamos a compartir este momento con todos aquellos que nos esperan. La misa ha terminado. Una excelente semana para todos, hermanos. Dios los bendiga. Siempre que caigas, vuelve a levantarte.